Hola, nuevamente soy Rolly Guzmán, y te extiendo un saludo cordial, no tan solo a ti, sino también a tus seres queridos, ya que es por ellos que lo damos todo. Y si has llegado a este capítulo 4, de mi parte gracias por el interés, ya que esta información es de vital importancia, porque tiene que ver con tu economía y tu salud espiritual, sin importar qué denominación religiosa pertenezcas. Y ya habiendo dicho esto, empecemos con este cuarto capítulo. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores. Somos las apuestas. Porque lo que está en competencia es quien establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quien poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos, como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. A nivel geopolítico, el designio gorbachovista para un nuevo orden mundial contempla una situación en la que todos los gobiernos nacionales, como ahora los conocemos, dejarán de existir. Habrá un centro de gobierno, localizado en Moscú y dominado exclusivamente por el Partido Comunista. Paréntesis. Esa era la visión de este gobernante para su tiempo, y la gran pregunta es, hoy 26 de agosto del 2023, ¿en dónde estará ese centro de poder? Continúa con esta serie, y lo sabrás. Continuemos. Del mundo, PCM. Las estructuras gobernantes de las diferentes naciones estarán llenas de personas designadas por el PCM y serán reproducciones del PCM en su estructura, aunque no en poder. Todas las cuestiones militares y de seguridad estarán en manos del PCM y de sus representantes en todas las naciones. Mientras tanto, la geoeconomía del nuevo orden mundial incorporará todas las lecciones prácticas que los comunistas han aprendido de las economías de mercado, de las democracias occidentales, pero conservará el principio centralizador del marxismo-leninismo. El PCM también se hará cargo del sistema cultural de valores del nuevo orden mundial. La religión será abolida. Pero corno el espíritu que hay en él. Hombre requiere un alimento específico que proporcionaba, en el pasado, las religiones organizadas. Ese alimento continuará como una cuestión de, siendo impecables. Porque sin esa troika, el carruaje de la conquista geopolítica de Gorbachov quedaría inmovilizado. Estaría terminado. Y segundo, no puede, con ningún grado de impunidad, echar por la borda la autoridad centralizada del Estado-partido. Desprovista de esa autoridad, la URSS ya no tiene razón de existir. Y sin embargo, si quiere triunfar en el juego final, Gorbachov debe construir un puente practicable entre esa organización centralizante y la economía de mercado de estilo occidental, sin la cual su perestroika jamás despegará. Ambas debilidades le provocan dos preguntas torturantes: ¿cuán lejos? ¿Es demasiado lejos? ¿Cuán lejos puede ir en la liberación de los satélites y de las repúblicas disidentes del Estado-partido sin violar las exigencias estratégicas de ese Estado-partido? ¿Hasta dónde puede liberalizar la economía de la URSS sin su conversión de facto en un sistema capitalista tan repugnante para sus partidarios leninistas? Desde el punto de vista del Papa Juan Pablo, sin embargo, la mayor debilidad del proyecto de Gorbachov para el nuevo orden mundial reside en su negación de la existencia de Dios, en su inconmovible cultivo del hombre, como una criatura completa y solamente de la naturaleza y del PCM. Cualquier
proyecto basado en un principio semejante es al mismo tiempo inaceptable e impracticable, sostiene el Papa, por una sola razón. Es una cruel negación de las aspiraciones más altas del hombre. Es una violación del instinto más profundo del hombre, adorar a Dios, y de su deseo más profundo, vivir eternamente, no morir jamás. El Papa afirmó abiertamente en Checoslovaquia, durante su visita de abril de 1990, ha quedado demostrado que la pretensión de construir un mundo sin Dios es una ilusión. Tal esperanza se ha revelado como una trágica utopía, porque el hombre es incapaz de ser feliz si queda excluida la trascendente relación con Dios. A primera vista, parece que los campeones del capitalismo occidental, los transnacionalistas de América y de Europa, son, con mucho, los arquitectos más efectivos y poderosos de un nuevo orden mundial, por la simple razón de que su base de poder se apoya sobre los pilares indispensables del dinero y la tecnología. Dados sus antecedentes y su historia, estos globalistas del Occidente han desarrollado un designio totalmente diferente del de Gorbachov, tanto para establecer un nuevo orden mundial como para nutrirlo y desarrollarlo, una vez que esté en su lugar. Su plan es ampliar el alcance de lo que hacen, también, explotar al máximo el capitalismo democrático y el igualitarismo democrático. Ellos dicen que el nuevo orden mundial se desarrollará orgánicamente a partir de la idea fundamental de una democracia de Estado, nación para convertirse en un sistema geopolítico de reglamentación mundial. El padre de esta versión del nuevo orden mundial será la interdependencia de las naciones. Su madre será ese proceso peculiarmente moderno, llamado desarrollo internacional. Las parteras serán el empresario, el banquero, el tecnócrata, el científico y, finalmente, el abogado. Será recibido entre las sábanas estampadas de pactos y acuerdos, coinversiones y fusiones, contratos y convenios y tratados internacionales, firmados y refrendados por el burócrata político y sellados con el sello de las Naciones Unidas. Es un tributo a la humanidad geopolítica de Mikhail Gorbachov que haya una coincidencia casi perfecta entre el marco que ha elegido como método para acercarse a sus metas geopolíticas y el marco adoptado por el presidente Bush y el secretario de Estado James Baker III, como líderes públicos y voceros de los globalistas del Occidente, transracionalistas internacionalistas. Ellos expresan el marco en términos de tres esferas concéntricas de unidad internacional, la Comunidad Económica Europea, la Gran Europa, compuesta por los estados de Europa Occidental, los exsatélites orientales de la Unión Soviética y la misma URSS, y, finalmente, ambas geopolíticamente soldadas con Estados Unidos. Nuevamente, como ha hecho Gorbachov, los líderes más influyentes de este grupo globalista, los sabios de Occidente, han tomado en cuenta las principales fuentes de desequilibrio que deben ser atendidas antes de que se pueda estabilizar su proyecto globalista para un nuevo orden mundial. La ominosa amenaza de una República Popular de China aislada podría ser lo que lo echara a perder, y por lo tanto, debe ser contrarrestada y desviada. Debe reglamentarse el papel de Alemania Occidental ya poderosa y que ahora se reunificará con su mitad oriental, para apaciguar los temores de los soviéticos y de la mayoría de los europeos occidentales concernientes a cualquier renacimiento del imperialismo alemán. Y, homenaje de homenajes, debe ayudarse a Mikhail Gorbachov para que sea capaz de reformar impunemente la estructura económico-política de la Unión Soviética. Si se pueden remediar estas fuentes principales de desequilibrio, entonces, teniendo el tiempo, este tercer grupo contendiente en el juego final del milenio se ve a sí mismo al alcance de una estructura geopolítica
En realidad, los globalistas ya se ven a sí mismos en el centro mismo de una transición ordenada, una evolución orgánica, de la divisiva política de la nación-estado de ayer a un nuevo orden mundial. Más aún, ven todo el proceso, como si tuviera la naturaleza de una consecuencia lógica. Su suposición es que el antiguo internacionalismo, aliado con el nuevo transnacionalismo, de base capitalista, llevará el igualitarismo democrático a un nivel geopolítico. En resumen, suponen que el nuevo orden mundial será una consecuencia lógica del modo de la política democrática de ayer. Con esa fácil transición ya visiblemente en camino en todo el mundo, los globalistas occidentales no sienten que se estén precipitando mucho, cuando hablan del futuro premio final. Precisamente sobre el horizonte, dicen ellos, todavía fuera de la vista pero firmemente supuestas a estar esperándonos a todos, se extienden las sonrientes praderas de la abundancia para todos, y, no mucho más lejos de ellas, se extienden las onduladas llanuras de la continua perfectibilidad del hombre. No hay duda de que en la mente de Juan Pablo los globalistas occidentales son verdaderos y poderosos contendientes en el juego final del milenio, o de que ellos ya están determinando ciertos contornos y aspectos de nuestra vida global. Pero eso no significa negar que en la posición occidental hay debilidades específicas y prácticas de importancia. De los tres principales contendientes en la lucha por formar un nuevo orden mundial, los capitalistas occidentales son los únicos que todavía deben formar una verdadera estructura geopolítica. En consecuencia, la cuestión más seria que enfrentan es si puede haber en realidad una evolución orgánica del igualitarismo democrático del campo capitalista hacia un modo geopolítico. En este sentido, seguramente fue la reciente evolución democrática de Europa Oriental lo que impulsó a Francis Fukuyama, un funcionario del Departamento de Estado norteamericano que estudió en Harvard, a argumentar categóricamente que no puede haber una evolución orgánica del igualitarismo democrático hacia algo superior de su misma clase. A argumentar, de hecho, que no hay ninguna evolución posible del pensamiento político más allá de la idea de la democracia liberal. Tan inflexible es el señor Fukuyama que su opinión equivale a nada, menos que a un interdicto. Un argumento serio tomando seriamente que el pensamiento humano, en materia de gobierno democrático, ha alcanzado el límite exterior. Un argumento serio de que si la historia puede definirse no como una serie de acontecimientos, sino como la fuerza viva de ideas nuevas, encarnadas en instituciones políticas adecuadas para servir de vehículo a esas ideas, entonces la historia del igualitarismo democrático ha terminado. La idea fundamental de la democracia, gobierno de, por y para el pueblo, con sus instituciones subordinadas que garantizan tanto la continuidad en el gobierno como los derechos fundamentales al nivel personal y al nivel cívico de la vida, es inviolable en sus elementos estructurales. Quitemos cualquier elemento, el derecho de voto, digamos, o el derecho de libre asociación, y la estructura entera pierde su integridad. Volquemos la balanza en favor de un brazo institucional, el ejecutivo sobre el legislativo, o el legislativo sobre el judicial, y el sistema ordenado se estropea. Adoptemos solo una de las condiciones de la democracia, tomemos nuevamente la libre asociación, o hasta 3 o 4, y como el señor Gorbachov está aprendiendo actualmente por la vía difícil, no tendremos nada que se parezca al igualitarismo democrático de Estados Unidos o de Gran Bretaña. La realidad del asunto es, sin embargo, que cualquier estructura geopolítica digna de ese nombre necesitaría un régimen enteramente diferente, de derechos y deberes. En un orden realmente mundial,
no sería posible reglamentar una elección de altos funcionarios en la misma forma en que lo exige el igualitarismo democrático. Los referéndums generales también serían imposibles. Tan obvia ha sido esta dificultad y durante un tiempo mucho más largo que lleva el señor Fukuyama en el escenario, que desde hace mucho se han preparado guiones de advertencia en el propio campo democrático capitalista. Guiones que muestran con considerable detalle cómo y por qué, en la transición hacia un orden mundial, los diversos procesos de la democracia tendrían que ser la carga de grupos electos, escogidos a su vez por otros grupos electos. Se necesita poca imaginación para ver que una situación semejante no es probable que conduzca al igualitarismo democrático o lo que sea. Tampoco es probable que conduzca a las amplias llanuras onduladas ni a las sonrientes praderas del contento popular, aun cuando sean correctas las más austeras evaluaciones de la estructura global que probablemente salga de proyecto capitalista. Esa no es la única debilidad que enfrenta el Occidente. Absortas como están por vencer en la competencia, las democracias occidentales tienden a ocultarse a sí mismas dos problemas adicionales que son de primordial importancia en la evaluación que hace Juan Pablo de sus probabilidades de éxito. El primero es el problema del tiempo. En el momento actual no hay una estructura geopolítica, o siquiera el modelo para dicha estructura propia del igualitarismo democrático o nacida de sus propios principios sociopolíticos. Muy aparte de rígido interdicto de Fukuyama, que indica que tal elaboración de _tarismo democrático es ahora imposible, no parece haber ningún tiempo de Sporlevel para que los campeones de la democracia hacer esa elaboración. La rapidez y urgencia de los acontecimientos, unidas a la continua preparación geopolítica del gorbachovismo, no concede tiempo libre para la experimentación cautelosa. Un nuevo orden mundial está prácticamente encima nuestro, exigiendo una estructura geopolítica en el aquí y ahora inmediatos. Segundo es el problema de la moralidad, de una base moral como las amarras necesarias para cualquier sistema de gobierno, sea nacional o global. En sí y de sí mismo, el capitalismo no tiene, ni lo requiere para su funcionamiento específico, ningún precepto moral ni código de moralidad. Lo que actualmente pasa por esa base moral no es nada más que exigencia moral. Las necesidades urgentes que exigen una acción inmediata reciben respuesta caso por caso. Hablando en el Castillo de Praga el 21 de abril de 1990, Juan Pablo fue muy claro en su advertencia a los checoslovacos recién liberados de que, al librarse del comunismo, no debían reemplazarlo con el secularismo, la indiferencia, el consumismo hedonístico, el materialismo práctico y también el ateísmo formal que plagan al Occidente. Juan Pablo ya ve que las exigencias impuestas por Gorbachov y el gorbachovismo sobre las democracias occidentales pueden evocar, y evocan, en ellas, el mismo tipo de crueldad y de falta de compasión que los soviéticos han exhibido largo tiempo como conducta cotidiana. Él ya ha visto, por ejemplo, la actitud de Estados Unidos ante las violaciones y el genocidio en el Tíbet, ante la cruel opresión de la democracia en Myanmar, antes Birmania, y en la RPC, ante el genocidio perpetrado por los indonesios contra los de Timor Oriental, y ante la guerra de exterminio que Hafez Assad de Siria ha lanzado contra las comunidades cristianas de su tierra. Por lo tanto, es suficientemente evidente, por lo menos para el Papa Juan Pablo, que mientras Mikhail Gorbachov elabora su posición ideológica, dentro de la nueva arquitectura de Europa, las principales tendencias de la nueva sociedad global comienzan a tomar el color del designio marxista-leninista,
de Gorbachov.